Bienvenidas maestras y maestros a este su círculo de estudio. En esta tarde vamos a realizar el análisis y la reflexión de la Ley General de Educación, que es uno de los documentos rectores del Sistema Educativo Nacional. Y lo dividí en dos partes. En esta ocasión vamos a analizar la primera parte. En algunos momentos de la explicación voy a ir un poquito más ágil, con la única intención de explicarte cómo está organizado este documento. Es una extracción fiel del documento oficial y más que nada la intención nuestra es organizar la información, sintetizarla, jerarquizarla, con el motivo de que la entendamos, simplifiquemos tiempos, espacios y que apropiemos la información de una manera pues más armónica. Aquí vamos a entrar al documento y vamos a ver las generalidades, las primeras disposiciones. El decreto dice así: el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta: se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Artículo único. Se expide la Ley General de Educación. Y aquí les organizo la información y así en cada una de las diapositivas, compañeras y compañeros maestros, de una manera organizada, de una manera en que rápidamente nosotros podamos organizar nuestro pensamiento y podamos absorber, por así decirlo, la información de una manera diluida, de una manera concreta, pero sobre todo de una manera directa de la fuente, que es el documento de la Ley General de Educación. Vemos que está dividida en 181 artículos y tiene 11 títulos. Esos son las 11 partes. Abroga por decreto la Ley General de la Estructura Física Educativa. Aquí les muestro cuáles son los títulos que la componen. Número 1, Derecho a la Educación. Número 2, de la Nueva Escuela Mexicana. Tercero, del Sistema Educativo Nacional. Cuarto, de la revalorización de las maestras y los maestros. Quinto, de los planteles educativos. Sexto, de la mejora continua de la educación. Séptimo, del federalismo educativo. Octavo, del financiamiento de la educación. Noveno, de la corresponsabilidad social en el proceso educativo. Décimo, de los consejos de participación social escolar. Onceavo, de la educación impartida por los particulares. Vamos a ver el título primero, que nos habla del derecho a la educación. Artículo primero: se garantiza el derecho a la educación en el artículo 3º constitucional. Aquí vamos adentrándonos ya al estudio formal de la Ley General de Educación y vemos como la primer tintura, el artículo 3º, vemos cómo está enlazado un documento con el otro, que son bases legales propias del sistema educativo mexicano. Se garantiza el derecho a la educación, es un derecho universal, es un derecho para todos. Artículo número 2, se prioriza en niñas, niños y adolescentes. Aquí la Nueva Escuela Mexicana nos habla que el interés superior son nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, son nuestro centro de atención, es lo más importante que tenemos en el sistema educativo, en nuestras escuelas, en nuestras aulas. Es por lo que se rige todo el sistema educativo, al igual el desarrollo de programas y políticas públicas. En este capítulo 1 nos muestra las disposiciones generales. Artículo 3, la participación activa de todos los actores del proceso educativo. Hay que recalcar aquí, y nos vamos a ir directamente a todos aquellos documentos que nos hablan precisamente de cómo es necesario reafirmar esos pactos entre todos los actores. Hablemos de padres de familia, de alumnos, hablemos de autoridades educativas, de políticas públicas, etcétera, etcétera. Todos tenemos que trabajar en una sola armonía, con la única finalidad precisamente de priorizar esa educación integral de nuestros pequeños. Cuando hablamos de reafirmar o reforzar ese pacto con todos los actores, nos vamos directamente al conocimiento también de los principios pedagógicos, maestras y maestros, porque uno de ellos precisamente nos habla de la importancia de estrechar estos lazos con los padres de familia,
que son un soporte indispensable en el quehacer educativo y más que nada para apoyar en el aprovechamiento de nuestros alumnos. Es por eso que tenemos que reactivarla, que dinamizarla, que gestionar esos aprendizajes, involucrarlos en actividades escolares a los padres de familia en ciertos momentos, ¿verdad?, del transcurso del periodo escolar, pero también podemos llevar ese ambiente alfabetizador a los hogares, que sean hogares lectores, que sean hogares donde el alumno aprenda, el alumno aplique precisamente todas esas competencias y las aplique a su vida diaria. En el artículo número 4 nos habla precisamente de hacer hincapié en que en el cumplimiento, ¿verdad?, pues recae en las autoridades educativas de la federación en todos los niveles. Hablamos de autoridades educativas a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Y vamos a ir desmenuzando de qué es lo que le corresponde a cada uno de ellos, hablando precisamente en materia educativa. En el artículo 5, toda persona tiene derecho a la educación para su desarrollo personal y profesional, desarrollo de humanos integrales. Todas las personas, si yo realizar una analogía precisamente de una persona con un rompecabezas, que no suena tan absurdo el ejemplo, nosotros somos en esa unidad muchas piezas. Tenemos aspectos cognitivos, físicos, emocionales, nuestra forma, una vida, ahora sí que una salud alimentaria, una visión que tenemos sobre el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos en ese desmenuzar precisamente toda la heterogeneidad de alumnos que tenemos en clase, tenemos que desmenuzarlos de uno por uno, hablando precisamente en todas esas piezas y comprender a nuestros alumnos, conocerlos, identificar áreas de oportunidad, ubicar por qué ese alumno tiene barreras de aprendizaje, si son cognitivas o son contextuales o son socioeconómicas, etcétera, etcétera. Pero es tarea del maestro precisamente conocerlas, identificarlas, informarnos y realizar proyectos muy particulares para que estos alumnos salgan del rezago, simplemente no caigan en él. En el artículo 6 nos habla que todas las personas deben cursar la educación básica. Por eso estamos hablando de una obligatoriedad. Y nos marca aquí que a todos los menores de 18 años se pretende apoyar la investigación científica, humanística y tecnológica, difundiendo la cultura nacional y universal en su capítulo número 2 del ejercicio del derecho a la educación. En el artículo número 7 vemos los principios rectores de la educación. En la fracción número 1, pues debe ser universal, sin ningún tipo de discriminación, incluso en el acceso que pudiera haber en aquellos mecanismos de acceso que se pudieran delimitar en las escuelas, pues no debería de existir, porque serían mecanismos de selección que nos estarían llevando a que es una escuela que discrimina. El inciso B nos habla con estudio de la realidad y las culturas nacional. En la fracción número 2 debe ser inclusiva, no solamente universal, sino que inclusiva. Y aquí debemos considerar las capacidades diferentes, las propias capacidades de todos nuestros alumnos, las circunstancias en las que vive cada uno de ellos, las necesidades, los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Aquí vamos a analizar precisamente los canales de percepción, cómo es que nuestros alumnos aprenden, si tienen canales de percepción visuales, auditivos, kinestésicos, u otro tipo de canal de percepción o de aprendizaje, o incluso hay niños que comparten diferentes canales de percepción. Al igual los ritmos de aprendizaje son sumamente diferentes. Eliminar las barreras de aprendizaje y participación, dar accesibilidad y establecer medidas, promover recursos técnico-pedagógicos y materiales y establecer la educación especial. Recordemos que la propia educación especial pues siempre ha sido facultada para atender a esa parte de alumnos que pudiera tener una capacidad diferente. Pero aquí la inclusión nos habla de que todas las escuelas tienen que tener las puertas abiertas para cualquier alumno y sin ninguna distinción física, cognitiva. Es por ello que aquí también el documento nos invita a profesionalizarnos, a investigar, para apoyar a aquellos niños con alguna capacidad
o alguna discapacidad física y que no haya barreras o al menos ir derrumbando todas aquellas posibles barreras de aprendizaje que pudiera tener. La educación debe ser pública, la educación de interés social para el beneficio de la nación, por eso es pública, ¿verdad? Y cuando esta la ofertan los particulares, bueno, pues las autoridades precisamente correspondientes van a vigilar el ejercicio que desarrollen las escuelas particulares o privadas. Prohíbe el pago por este servicio, no se puede condicionar la inscripción, el acceso a algún plantel, someter al niño por falta de algún pago que se pudiera implementar en las escuelas, a someterse a su proceso de evaluación al que él tiene derecho, o al no darle, o al darle o condicionarlo a alguna documentación. Y la educación en su fracción número 5 nos dice que debe ser laica, ¿verdad? Libre de toda ideología, ¿verdad? La escuela debe mantenerse neutral. De ahí que si nos vamos a la Constitución Política en su artículo 24, también nos habla precisamente de la laicidad. En el artículo 8 vemos las medidas prioritarias a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersión, vulnerabilidad por circunstancias socioeconómicas, físicas, mentales, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situaciones migratorias, aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. En su artículo número 9, pues nos habla de las acciones para promover la equidad y la excelencia en su capítulo número 3. Establecer políticas incluyentes. Aquí volvemos a tocar el tema de la inclusión. Y con perspectiva de género para otorgar becas y apoyos económicos. Nos habla de la importancia de los programas de acceso gratuito a eventos culturales, donde nuestros niños simplemente a veces tienen toda la intención de seguir estudiando, tienen toda la intención de conocer diferentes manifestaciones artísticas, por poner algún ejemplo, pero que una de esas barreras precisamente son los contextos, la parte socioeconómica también. Entonces aquí se trata de abrirles los espacios a todos y a cada uno de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Y vemos otras disposiciones que ustedes tendrán la oportunidad de leer en su momento. Aquí les voy a dejar este documento, que es la sinopsis de todo el documento completo, y que traté de organizarlo de una manera en la que tú, compañera y compañero docente, puedas apropiarte precisamente de esta información de una manera más sencilla. En su artículo 9, que tú vas a identificar las acciones para promover la equidad y la excelencia en tus escuelas, con programas de incentivos a las y los maestros, ¿verdad? Que se van a aquellas zonas marginadas que tienen mayores conflictos, pues precisamente para que la oferta del servicio educativo no sea una barrera, que vaya hasta donde se necesita el servicio, hasta quienes necesitan el servicio. Nos habla de las escuelas de educación básica, horario completo, jornadas de 6 a 8 horas diarias, el fácil acceso a la educación básica y media superior. Nos habla de las medidas para la incorporación y permanencia en el sistema educativo, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria. ¿Qué nos indica con eso? Que si tuviéramos algún niño que viene del extranjero, independientemente del país en el que venga, tiene el derecho a la educación. ¿Por qué, maestros? Porque es un niño y es un derecho no solamente local o nacional, sino internacional. En su artículo número 10 nos habla de la coordinación de las actividades de los diferentes niveles de gobierno. En el título número 2 o segundo ya nos habla de la nueva escuela mexicana. Ojo aquí, compañeros. En el capítulo número 1 nos habla de la función de la nueva escuela mexicana. En el número 11 nos dice que buscar la equidad, la excelencia y la mejora continua al colocar al centro del logro de los aprendizajes a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, hablábamos nosotros que la nueva escuela mexicana precisamente nos habla que el punto principal son nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, aquí lo volvemos a ver en este capítulo primero,
Y vemos que debemos de desarrollar precisamente en cada personaje, en cada pequeñito, en cada adolescente, esa educación integral. Evitar la corrupción, el fomento a la honestidad es sumamente indispensable, a la integridad, proteger la naturaleza, promover el desarrollo social, ambiental y económico, combatir la discriminación y la violencia, relaciones sociales, económicas y culturales con base a los derechos humanos. En el artículo 13 nos habla que la educación basada en identidad, sentido de pertenencia, interculturalidad, convivencia armónica y la inclusión social, la responsabilidad ciudadana sustentada en valores, la participación activa al emprender el pensamiento crítico, el respeto y el cuidado del medio ambiente. El artículo 14 nos habla de las consideraciones del acuerdo educativo, ¿verdad? De este acuerdo nos hablan en el número 1, en la parte número 1, que la escuela es el centro del aprendizaje comunitario. Se percibe así el centro educativo en el que todos acuden a aprender y que esos aprendizajes, compañeras y compañeros maestros, pues les sirvan al alumno para toda la vida. Número 2, niñas, niños, adolescentes y jóvenes y adultos como sujetos de la educación. Revalorizar a las maestras y a los maestros como agentes del proceso educativo, profesionales de la formación y aprendizaje con visión pedagógica. Aquí es muy importante recalcar el papel del maestro. ¿En qué sentido? El maestro es quien es el detonante, es la parte medular, la parte central, que va a realizar todas esas transformaciones que vienen en los programas de estudio, porque es quien está directamente involucrado en el proceso educativo de los alumnos. Conoce los programas, los domina, los apropia, los traslada a una planificación, establece sus indicadores de evaluación, analiza lo que le arroja precisamente ese proceso de evaluación formativa, ayuda a sus alumnos, conoce los estilos de aprendizaje, conoce las necesidades, los intereses, los contextos. Entonces, es muy importante esta parte de la revalorización en ese sentido. Planes y programas de estudio con orientación integral del alumno, el reflejo del contexto local y regional, la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos. Vemos el artículo número 15 que nos habla del desarrollo integral y permanente de los educandos. La educación persigue los siguientes fines: promover el respeto a la dignidad humana, a participar a partir de una formación humana, un marco de respeto a los derechos humanos, un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, el amor a la patria, formar en la cultura de la paz, ¿verdad? Ese discurso dialógico, tenemos que acostumbrarlo a dialogar antes de llegar a algún tipo de violencia, ya sea física o verbal. Rescatar la tolerancia, el respeto, esos valores democráticos, las actitudes solidarias en el ámbito internacional, la independencia y la justicia, promover la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el respeto a la naturaleza, fomentar la honestidad, el civismo y los valores y todas aquellas que contribuyan al bienestar y al desarrollo del país. En su artículo número 16 nos dice que la educación responderá a los siguientes criterios: será democrática, nacional, humanista, de interés, ¿verdad?, general de la sociedad, conceptos y principios de las ciencias ambientales, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. En su artículo número 17 nos menciona que la orientación integral comprende la formación para la vida, contenidos de los planes y programas, esa vinculación que existe entre la escuela y la comunidad, la formación de las maestras y los maestros precisamente en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. En su artículo número 18, pues ya nos marca la orientación integral, qué es lo que debe considerar: un pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica, en el punto número 1, comprensión lectora, expresión oral y escrita,
conocimiento tecnológico, conocimiento científico, pensamiento filosófico, histórico y humanístico, las habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico, el logro de los educandos, la educación física como parte precisamente de esa integralidad, la apreciación y creación artística y los valores. Vemos aquí lo que nos marcan el 19, 20 y 21. Las normas e instrumentos de la planeación. La planificación es el instrumento medular que tenemos todos los docentes. ¿Por qué? Porque ahí plasmamos de manera escrita diferentes ambientes de aprendizaje. Plasmamos cómo proyectamos nuestras clases, qué queremos de ellas, bajo qué condiciones, con qué materiales, en qué momentos vamos a detonar ciertas actividades, si en un inicio, si en un desarrollo, si en un cierre. En el número 20 nos habla precisamente de la importancia del acompañamiento que tenemos que dar a los estudiantes para apoyar a sus trayectorias o a sus trayectos formativos. La importancia, compañeras y compañeros maestros, de la evaluación, pero vista desde el enfoque formativo. Solo si lo vemos como es su esencia formativa, vamos a poder abonar en los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos en ciertas áreas de oportunidad, vamos a poder tener toda la información necesaria para detectar todos aquellos aprendizajes que tenemos que reforzar, bajo qué condiciones, en qué momentos, con qué materiales, etcétera, etcétera. En el número 22 nos dice que favorece el desarrollo integral y gradual en los niveles de educación básica, media superior y la normal, de los propósitos, contenidos, procesos, estrategias, recursos, evaluación y acreditación. La Secretaría de Educación determinará los planes y programas para la educación básica normal y demás aplicables para la formación de maestras y maestros. Esto es pregunta de examen sin duda, compañeras y compañeros. ¿Quién determina los planes y programas de estudio? Bueno, pues la Secretaría de Educación Pública. Considerará la opinión de los gobiernos estatales y actores involucrados en la educación. Las autoridades educativas podrán actualizar y modificar los planes y programas. Acciones para considerar la opinión de las maestras y los maestros. En su artículo número 24 nos habla del papel que se lleva a cabo en la educación media superior y nos dice que esta promoverá el desarrollo integral por medio de áreas disciplinares transversales para su desarrollo profesional. El bachillerato con énfasis tecnológico busca alcanzar una vida productiva, el marco curricular común establecido por la Secretaría y las comisiones estatales. Les agrego ahí el artículo número 25. Y seguimos en el título número 2 de la Nueva Escuela Mexicana, en su capítulo número 5, que nos habla de los planes y programas de estudio. Artículo 26, 27 y 28. La Secretaría de Cultura y Salud podrán hacer sugerencias en las materias de su competencia. Si habláramos aquí, por ejemplo, en ciencias naturales o vida saludable. La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas. Las modificaciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y entidades federativas. Previa aplicación se capacitará respecto al contenido y métodos. Habrá espacios de análisis y de comprensión. La educación media superior, su publicación es en medios informativos oficiales. Y vemos aquí nuevamente, seguimos con información en los planes y programas de estudio. Establecerán, número 1, los propósitos de formación general correspondiente a cada nivel educativo, los contenidos fundamentales de estudio organizados en asignaturas u otras unidades de estudio, las secuencias indispensables entre las asignaturas o unidades de estudio, los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación, los contenidos con base en el artículo 30 según el tipo y el nivel, y los elementos que permiten la orientación integral. En el artículo número 30, aquí vemos, ahora sí, vemos de manera organizada los contenidos de los planes y programas de estudio que tú tendrás oportunidad de ir analizando, porque aquí, como te recuerdo, te voy a dejar este PDF.
Título número 3, ya nos vamos de la nueva escuela mexicana al título tercero del Sistema Educativo Nacional en su capítulo primero de la naturaleza del Sistema Educativo Nacional. Y aquí te dejo también lo que involucra lo más importante de cada uno de los artículos, del 31, 32 y 33. Artículo 32, este sí te voy a dar de lectura porque es muy importante. La educación se organiza como compañeras y compañeros maestros. Se organiza por tipos, básica, media superior y superior. Por niveles, por modalidades, ya sea escolarizada, no escolarizada o mixta. Y las opciones educativas, pues entre ellas tenemos la abierta o a distancia. Tenemos el artículo 36, artículo 37, este también le voy a dar lectura. La educación básica está compuesta por inicial escolarizada y no escolarizada, preescolar, general, indígena y comunitaria, primaria, general, indígena y comunitaria, secundaria general, técnica comunitaria y modalidades regionales, telesecundaria. Y aquí viene un asterisco, considera la educación especial, los CAM o centros de atención múltiple. En su artículo 38 nos habla de una cultura a favor de la educación inicial, programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y orientación como protección y defensa a la niñez. Te muestro también en el capítulo número 2 del Sistema Educativo Nacional del tipo de educación básica, el artículo 39, 40, 41 y 42. Que en el 42 nos marca precisamente la edad mínima para ingresar a preescolar, que es de 3 años. En el artículo 43, ya vamos al capítulo número 2 del tipo de educación básica, y vemos algunas acciones. La educación multigrado para los estudiantes de diferentes grados académicos, nivel de desarrollo y conocimientos en un mismo grupo de una zona de alta marginación. Vemos en la número 1 acciones para que este tipo de educación cumpla con los fines y criterios. Garantizar la adaptación de las condiciones sociales, culturales, regionales y lingüísticas. Y de desarrollo. Desarrollar competencias en los docentes con adecuaciones curriculares. Promover las condiciones necesarias para brindar este servicio. Les muestro el artículo número 44. Artículo número 45, que ya nos habla sobre del tipo de educación media superior. Bueno, y aprovecho, compañeras y compañeros maestros, para que le den amorcito a este canal, ya que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Este es un proyecto familiar de mis dos pequeños y de su servidor. Entonces, te pedimos que apoyes este canal, que nos des like, que nos des, que compartas, que te suscribas si no lo has hecho, y sobre todo que descargues estos materiales que se lleva su tiempo, claro, pero también involucra una satisfacción muy grande que es compartir a otros compañeros, hacer redes de conocimiento que es sumamente necesario en estos momentos, tratar temas educativos propios de los maestros para tratar de abonar a nuestro quehacer educativo, para ir, ¿cuál sería la palabra correcta, compañeros? Para ir eliminando las barreras de aprendizaje de nuestros pequeños, ir entendiendo los contextos, ir entendiendo términos también y cómo aterrizarlos en nuestra práctica diaria. Eso es sumamente importante. Aquí les muestro el artículo número 46 que nos habla de garantizar la inclusión, la permanencia y continuidad en este servicio, en este tipo educativo, el acceso, muy importante evitar la deserción y el abandono escolar, implementar un programa de evaluación y certificación que otorga al asistente competente. Les dejo el artículo 47, 48 del tipo de educación superior, 49 que ya nos habla precisamente de la autonomía que tienen los particulares, en este caso las universidades. La creación del Sistema Nacional de Educación Superior
espacio común que permite el intercambio académico, la movilidad nacional e internacional, el reconocimiento de créditos y la colaboración interinstitucional. Vemos en el capítulo número 5 del fomento de la investigación, la ciencia y las humanidades, la tecnología y la innovación, y aquí también ya nos empieza a hablar precisamente de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, de las humanidades, de la innovación, a partir del artículo 53. Artículos 54 y 55, y de ahí nos pasamos igual en el título tercero, que nos habla del Sistema Educativo Nacional, pero propiamente del capítulo número 6, que ya nos habla de la educación indígena. En su artículo 56 nos habla de garantizar los derechos educativos, culturales, lingüísticos, a todas las personas, pueblos, comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Y nos habla de la coordinación, ¿verdad? De la necesidad de coordinarse con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. En el artículo 58 nos habla que precisamente para atender la educación indígena, ¿qué debe realizarse? Fortalecer a las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales, los albergues escolares indígenas, desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o afromexicanas, los materiales de estudio en las diversas lenguas del territorio nacional, fortalecer las instituciones de formación docente, normales, bilingües e interculturales, la adscripción de docentes en localidades y regiones lingüísticas. En el artículo 58 seguimos hablando precisamente en el capítulo número 6 de la educación indígena. Para ello, ¿qué debe realizarse? La elaboración de los planes y programas de estudio para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Crear precisamente todos los mecanismos y las estrategias para incentivar el acceso, la permanencia, el tránsito, la formación y desarrollo con el enfoque intercultural y plurilingüe. Programas de movilidad e intercambio nacional e internacional, dando apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas. Nos vamos ahora de la educación indígena al capítulo número 7 de la educación humanista. Dentro de los artículos 59 y 60 se promueve el enfoque humanista, que ya también lo vimos en el estudio de la nueva escuela mexicana. Se resuelven problemas de manera autónoma y colectiva. Se apoya y promueve la creación y difusión artística, cultural, y por último se expresan las emociones a través de manifestaciones artísticas, contribuyendo precisamente al desarrollo cultural y cognoscitivo. Les organizo de una manera muy puntual el artículo 61 y 62, que aquí ya nos vamos nuevamente en ese recorrer, en ese tránsito, al capítulo número 8 o octavo, que ya nos habla de la educación inclusiva. Y voy a leer el artículo 61. Acciones para identificar, prevenir y reducir barreras de acceso, permanencia y aprendizaje al eliminar la discriminación y la exclusión y valorar la diversidad. También te dejo el artículo número 62, 63 y 64 que nos sigue hablando precisamente de la inclusión y del cual vienen muchas preguntas en su evaluación, compañeras y compañeros maestros. En el artículo 65 nos habla del aprendizaje del sistema braille, de facilitar la adquisición y el aprendizaje de la lengua de señas, realizar ajustes razonables para las personas con alguna capacidad diferente, proporcionar a nuestros alumnos con aptitudes sobresalientes también la atención que requieren de acuerdo a sus intereses, necesidades y capacidades. Seguimos con la educación inclusiva y aquí les marco el artículo 66, 67 y 68. Ahora nos vamos a otro escaloncito, que es el capítulo número 9 de la educación para nuestros adultos. Y te lo explico de una manera muy organizada, muy sintetizada, pero sobre todo muy entendible, muy comprensible.
En el capítulo número 10 o 10 del Educando como prioridad en el sistema educativo, recordemos que la nueva escuela mexicana, nuestro centro de interés, pues son precisamente nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y aquí te lo explico de una manera muy organizada. También viene el artículo 72 que nos habla precisamente de la prioridad de nuestros pequeños y de nuestros jóvenes. Artículo 73 también nos habla de este mismo tema, y el artículo 74 también, queridos compañeros. El 75, 76, 77, 78, 79, 80. Muy bien. En el capítulo número 11 ya nos habla de las tecnologías de la información, la comunicación, el conocimiento y aprendizaje digital para la formación con orientación integral del educando. Y aquí ya en esta parte, en este capítulo, se analiza precisamente el uso de las TICs o el uso de las tecnologías. En modelos pedagógicos de enseñanza, recordemos que ahora con la educación a distancia tuvimos que utilizar diferentes plataformas para comunicarnos con nuestros alumnos. Tuvimos que realizar estrategias, incluso irnos a la rama de la gamificación para crear juegos, para que nuestros alumnos aprendieran de manera distinta utilizando precisamente algunos dispositivos digitales. Seguimos con el estudio de las TICs, ¿verdad? En nuestro quehacer educativo. Y aquí ya nos habla del calendario escolar, queridos compañeros. Y es así como les brindo esta primera parte del análisis de los capítulos y de los artículos de la Ley General de Educación. No olvides darnos cariño a esta página, a este canal, también lo tenemos por ahí en página de Facebook, para todos los compañeros que lo requieran, que quieran realizar estudios muy minuciosos, pero sobre todo que te van a garantizar un acceso a tu promoción, a horas adicionales, admisión, a algún tipo de incentivo que busques o alguna dirección, independientemente cuál sea tu caso. Te dejamos este material aquí en la cajita de descripción para que lo descargues y sobre todo lo compartas. Hasta luego, queridos compañeros, maestras y maestros.